En esta pregunta nos presentan a un paciente con una glomerulonefritis. La respuesta natural ante una glomerulonefritis en una pregunta del MIR es aterrorizarse y huir, pero es una respuesta errónea. En el MIR, las preguntas sobre glomerulonefritis son asequibles, tienen un temario relativamente acotado y la mayoría se basan en el diagnóstico diferencial etiológico de un síndrome. Cuando un paciente tiene glomerulonefritis, puede tener prácticamente cualquier alteración renal, pero fundamentalmente va a acudir a urgencias quejándose de una de estas dos cosas, o edemas, y por tanto me están diciendo que el paciente tiene síndrome nefrótico, o hematuria, y por tanto me están sugiriendo que el paciente tiene síndrome nefrítico. Aunque en mayor o menor porcentaje prácticamente todas las glomerulonefritis pueden cursar con prácticamente todos los síndromes de afectación renal, es útil recordar que las que se suelen presentar con síndrome nefrótico son la glomerulonefritis de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. En cambio, con síndrome nefrítico, con hematuria, se presentan la glomerulonefritis post-estreptocócica, la glomerulonefritis mesangial IgA, las glomerulonefritis extracapilares o también llamadas rápidamente progresivas y la glomerulonefritis membranoproliferativa, que como veis puede cursar tanto con edemas como con hematuria. Entonces, nuestro paciente acude con edemas, luego debo centrar el diagnóstico diferencial en estas cuatro causas. La glomerulonefritis de cambios mínimos es la principal causa de síndrome nefrótico en el niño, responde a aproximadamente el 95% de todos los casos de síndrome nefrótico. Luego, casi por definición, síndrome nefrótico en el niño es una glomerulonefritis de cambios mínimos. Sin embargo, los cambios mínimos tan solo son la cuarta causa de síndrome nefrótico en el adulto. Debo sospechar glomerulonefritis de cambios mínimos si el paciente tiene enfermedad de Hodgkin, antecedentes de atopia o enfermedades alérgicas o está en tratamiento con AINES. La causa principal de síndrome nefrótico en el adulto es la glomerulonefritis membranosa. Así que cualquier paciente adulto que no tenga ninguna enfermedad acompañante, deberé considerar que lo más probable es que tenga una glomerulonefritis membranosa. Debo sospechar especialmente glomerulonefritis membranosa si el paciente tiene algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide o la dermatitis herpetiforme. Algunos tumores, principalmente tumores de órgano sólido, especialmente adenocarcinomas. Algunas infecciones, fundamentalmente la infección por virus hepatitis B, la sífilis, algunas formas de malaria, la hidatidosis y también cuando el paciente está en tratamiento con sales de oro o de penicilamina o captopril. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es la segunda causa en prevalencia de síndrome nefrótico en el adulto. Debo sospechar glomerulosclerosis focal y segmentaria ante un paciente que tenga hiperfiltración o hiperpresión en la vía urinaria. La hiperfiltración puede ser consecuencia del deterioro de la función renal y por tanto secundaria a cualquier otra glomerulonefritis, o puede aparecer de forma primaria, por ejemplo, en el paciente hipertenso, el paciente obeso, en la diabetes mellitus, ante un trasplante renal. La hiperpresión en la vía urinaria, en cambio, es generalmente consecuencia de enfermedades túbulo-intersticiales crónicas o de patología de la vía urinaria como reflujo vesicoureteral o uropatía obstructiva. También debo sospechar glomerulosclerosis focal y segmentaria en el paciente VIH y en el paciente consumidor de heroína. La glomerulonefritis membranoproliferativa es la única de las glomerulonefritis que cursa con síndrome nefrótico que provoca hipocomplementemia, dato clave para el diagnóstico en este paciente. Además, es la glomerulonefritis con síndrome nefrótico que más provoca síndrome nefrótico impuro, es decir, asociado a hematuria o hipertensión o fallo renal. Además, debo sospechar glomerulonefritis membranoproliferativa ante algunas enfermedades autoinmunes
como el lupus eritematoso o la artritis reumatoide o la crioglobulinemia, que típicamente se asocia a la infección por virus de hepatitis C, como tiene nuestro paciente. Debo sospechar también glomerulonefritis membranoproliferativa ante pacientes con neoplasias hematológicas, sobre todo linfomas no Hodgkin, pero también en leucemias y linfomas. También debo sospechar glomerulonefritis membranoproliferativa ante algunas infecciones específicas, como la infección por virus hepatitis C, la esquistosomiasis, los abscesos viscerales y la endocarditis o la nefritis asociada a SUN, a derivaciones ventrículo-peritoneales o ventrículo-atriales. Las glomerulonefritis membranoproliferativas tienen dos formas histopatológicas de interés. La glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1 se debe a depósitos subendoteliales con proliferación mesangial denominada típicamente en asas de alambre o raíl de tren. Tiene depósitos subendoteliales de IgG, IgM y C3 y descenso del complemento sérico. La glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2, en cambio, tiene depósitos intramembranosos y por tanto un engrosamiento de la membrana basal. La glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2 se asocia a anemia hemolítica autoinmune y a lipodistrofia parcial.